Pues empezamos había preparado que, en primer lugar, centráramos lo que es la inteligencia artificial. Aquí hay gente de muchos sectores distintos y es verdad que muchas veces es un tema que a veces es confuso, es una terminología que no todo el mundo comparte y, bueno, pues ya que estamos aquí expertos en el tema, pues había pensado en Andrés que estrenara y nos dijera, pues de alguna forma, qué podemos entender por inteligencia artificial. Sí. Está bien que esto lo tenga que decir un economista, porque probablemente es el que menos sabe. Bueno, digamos que para un economista, intentando entender lo que es la inteligencia artificial, es toda la capacidad que tiene la computación de imitar lo que es un proceso de inteligencia humana, ¿no? En definitiva, intentamos con la computación, con algoritmos, a través de redes neuronales que, de alguna forma, sin saber cómo funcionan las redes biológicas y con la paradoja de que las redes neuronales pueden ayudar a interpretar cómo funcionan, esto no lo dice la gente de neurociencias, las redes biológicas, pues en definitiva con una estructura algorítmica donde hemos conseguido que incluso las máquinas aprendan. Pues aprendan a ver, el reconocimiento de la visión, por lo tanto puedan, y por eso es posible la conducción autónoma, puedan a través de determinadas reglas y con un entrenamiento y con una capacidad muchísimo mayor para temas específicos, tener capacidades de cálculo para jugar al ajedrez o jugar al Go y vencer a los humanos. Y en definitiva para asimilar grandes masas de datos y crear relaciones causa-efecto, realizar patrones y por lo tanto imitar muchas de las cosas que hace la inteligencia humana, desde acciones mecánicas, que también el cerebro interviene, como es andar o hacer ejercicios, pues ahí por lo tanto hay una vertiente de aplicación a robótica, ver, interpretar imágenes, de ahí por ejemplo que la inteligencia artificial sea ya más certera que los oncólogos a la hora de interpretar imágenes del cáncer, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, es el intento a través de la computación y de todo el poder que representa de imitar lo que son los procesos de inteligencia humana. Hay que dejar bien claro, para que esto no explique ni no llame a ningún alarmismo, esto lo dice muy bien, por ejemplo, Nuria Oliver, que estamos en la etapa de la inteligencia artificial débil. Es decir, tenemos que olvidar esas películas de ciencia ficción donde ni siquiera sobrepasan la singularidad, sino que incluso están en una etapa de superinteligencia donde las máquinas han sobrepasado a los humanos. En definitiva, lo que tenemos es una estructura, aunque haya capas negras, o sea, cajas negras, donde en las etapas intermedias no sabemos muy bien cómo aprende la inteligencia artificial, pero no dejan de ser algoritmos de entrada y algoritmos de salida y intermediamente una capacidad computacional que por su complejidad, pues en definitiva se convierte en una caja negra. Pero nada de alarmismo y nada que en definitiva ahora mismo no haga de la inteligencia artificial un potentísimo instrumento para aplicar a muchos ámbitos de la empresa, de la industria, etcétera, etcétera. Quizá me he alargado un poquitín, pero esto es... No, fenomenal. Centrando en tema, porque además es verdad que existe mucha confusión y muchas veces pues hay gente que piensa que la inteligencia artificial es solo para tecnólogos y bueno, vemos que efectivamente que no, que en todos los sectores está utilizándose la inteligencia artificial, ¿no? Juan Ignacio, la siguiente pregunta es ¿cómo está la situación en la Comunidad Valenciana? ¿Cuál es, por hacer un hilo conductor, vamos a ver el presente, pasado, presente, y cuál es la situación actual de la industria o qué entidades o cuál es el estado actual del tejido, digamos, de organismos, etcétera, desde la Generalitat que podemos conocer sobre la inteligencia artificial? Lo primero es saludarte, César, agradecerte la invitación, saludar a los compañeros de mesa y casi muchos de ellos amigos y gente que hacía tiempo que no veía, saludar a los que nos estéis viendo en directo y por en streaming. Dices que solo tenemos una hora. La pregunta que me has hecho me podría pasar el día entero hablando de ella, pero voy a ser realmente
escueto y breve y lo dejamos también para el turno de preguntas, de debate, etcétera. Como muy bien ha comentado Andrés, la inteligencia artificial es una poderosa herramienta que se viene desarrollando prácticamente desde que existe computación y algoritmos. Podemos hablar de inteligencia artificial. Y su implantación y su desarrollo tanto en la administración como en las empresas y en la sociedad pues va a una velocidad creciente, yo diría que prácticamente exponencial. La Comunidad Valenciana y en concreto la provincia de Alicante, pues a raíz de la preparación de la candidatura de Alicante para ser sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, hemos detectado precisamente ahí, nos ha servido de mucho para detectar lo vivo y lo presente que está la inteligencia artificial, no solo desde el punto de vista de su uso para producir nuevos productos y servicios, sino de la producción de inteligencia artificial de empresas tecnológicas que se dedican a proporcionar esos servicios a otros. Y ahí incluido también, por supuesto, la capacidad cada vez creciente del sistema público de universidades de la Comunidad Valenciana de grupos de investigación, investigadoras e investigadores que están trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial aplicada prácticamente a cualquier cosa que tenemos actualmente en la Comunidad Valenciana. Así es que, desde ese punto de vista, como visión general, es muy positivo, con un crecimiento muy importante y con una visión de que la productividad del tejido socioproductivo va a incrementarse no única y exclusivamente, pero de manera importante a través de la digitalización y la inteligencia artificial. Como sabéis muy bien, desde 2019 se anunció y se presentó la Estrategia de Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana, que fue la primera, incluso antes de que la Unión Europea tuviera ese borrador de directivas sobre inteligencia artificial. Y hace muy poco, además, se pasó para aprobación por el Consejo de Gobierno, el Consejo de la Generalitat, porque había quedado pendiente ese trámite, con lo cual habéis visto en prensa hace poco precisamente esa noticia que hace referencia a un documento de 2019. Y lo que hay precisamente y lo que está viniendo, y podemos hablar de la agencia o del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, es que desde 2019 hasta aquí ese instrumento, esa estrategia se ha puesto muy de moda porque recogía todo lo que está pasando en este momento. Así es que en ese aspecto también estamos preparados para lo que va a venir, no solo para lo que ha ocurrido. Ahora después nos darás más detalles sobre esa candidatura, pero vamos a pasar con Miguel Ángel. Miguel Ángel, bueno, ya sabemos que el potencial que nos viene de inteligencia artificial es grandísimo, pero ¿estamos preparados para ello? Es decir, ¿hay capacitación? ¿Cómo están preparadas las universidades para afrontar estos desafíos? Gracias, César. Bueno, en primer lugar, querría dar la bienvenida a los asistentes, a la mesa y en mi nombre y en el del rector, que no puede estar presente por motivos de agenda, y agradeceros, bueno, al colegio y a los colegios que estáis haciendo esta iniciativa, estáis formando esta iniciativa, pues la invitación a este evento. A tu pregunta, pues en el ámbito universitario, como sabéis, siempre hay dos posiciones, la docente y la investigadora, que están ahí pues, siempre en paralelo y cruzándose de vez en cuando, ¿no? Mientras más se crucen, mejor. El caso es que si miramos en el aspecto de investigación, pues hay también otras dos vertientes y pensándolo un poco, como hemos dicho antes, creo que mis dos compañeros lo han hablado y tú también. La inteligencia artificial es algo muy transversal y muy de cualquier ámbito, no solo de tecnológico, sino en cualquier tipo de ámbito va a estar, con lo cual investigadores de cualquier titulación, cualquier área deberían tener esa investigación en mente o ese ir hacia inteligencia artificial. Y luego también la IA propiamente dicha se está convirtiendo y se debe convertir en un área de conocimiento propia, con lo cual habrá investigadores que vayan a confluir en esa nueva tecnología que en los próximos años tenemos claro que va a crecer de forma exponencial. Va a tener que ser así. De hecho, la única forma de que en un futuro seamos autónomos en esta tecnología y otras parecidas y autónomos e independientes de lo que hasta ahora
está ocurriendo, pues Estados Unidos y China, por ejemplo, están muy por delante de nosotros en este tipo de tecnologías, y la idea es que en un futuro pues nos acerquemos y si podemos llegar, lleguemos. En esta universidad, otras también, pero en esta en concreto, en la UMH, en concreto en la escuela y fuera de la escuela, pues hay gente que ya venía trabajando en tecnologías precursoras de la inteligencia artificial y que ahora pues están empezando a trabajar más de lleno en ellas, como pues gente trabajando con tratamiento de datos, hay gente trabajando en salud, gente trabajando en vehículos autónomos y algunos más. Y si nos vamos a la otra rama, la rama de docencia, pues también hay como dos vertientes. En las titulaciones que no son exactamente tecnológicas, pues a esos egresados deberíamos darle cierta formación que ahora mismo no tienen, modificando quizás planes de estudio para meter algo de inteligencia artificial, para que una vez que estén fuera del ámbito universitario, en el ámbito laboral, puedan utilizar esas herramientas pues, para poder trabajar con esa herramienta, ¿no? Y luego, pues lo que hemos dicho, habrá que formar expertos en inteligencia artificial que sean los que desarrollen la herramienta y la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esta universidad y esta escuela, pues sí que estamos ya sentándonos y viendo qué tipo de titulaciones deberíamos implantar y deberíamos desarrollar para que pues, eso sea posible. No hay muchas por el momento. Cuando me invitasteis a la mesa, estuve mirando un poco en ANECA qué hay ya verificado, que aparezca la palabra inteligencia artificial, y solo hay en España 5 grados, no todos ellos con informe favorable. Hay 15 máster y tampoco están todos ellos verificados totalmente, están en proceso, y 2 programas de doctorado. Estamos hablando de muy poquito todavía. Hay mucho por hacer y bueno, pienso que estamos preparados para hacerlo, pero hay mucho por hacer. Muchas gracias. Pues, y esta perspectiva desde los economistas, que justamente no son tecnólogos, Antonio, ¿cómo se ve la gente lo utiliza? ¿Está al día a día? Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación y disculpar también a nuestro decano, Francisco Menárguez, que tenía mucho interés en participar en esta sesión, pero casualmente ha coincidido la celebración de este evento con un Congreso Nacional de Economistas Asesores Fiscales en Cádiz y bueno, ahora mismo estarán de viaje. Coincido con lo que ha dicho el profesor Pedreño y casualmente resulta que en el ámbito de la inteligencia artificial, pues casualmente, y aunque parezca paradójico, destaca mucho, digamos, el perfil profesional del economista. No sé por qué, pero está muy vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial. Yo no soy un especialista en inteligencia artificial, desde luego, pero sí que puedo decir que le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la digitalización, hasta el punto de que incluso a nivel nacional, a nivel del Consejo General de Economistas de España, se ha creado recientemente un órgano especializado que es Redigital, a través del cual se han desarrollado varias herramientas basadas en la inteligencia artificial. Luego, si queréis, las podemos comentar. Una para licitaciones, otra para subvenciones y otra de alerta temprana de insolvencias. Y no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel regional. Recientemente, concretamente el año pasado, 2021, firmamos un convenio de colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo, a través de la cual hemos logrado como producto final una guía de digitalización del sector turístico en la Comunidad Valenciana, un sector que en la Comunidad Valenciana es uno de los sectores desde el punto de vista económico más relevante. Los trabajos los hemos acabado recientemente y ahora estamos en la fase de organizar eventos de presentación de esa guía de digitalización para un sector tan importante en la Comunidad Valenciana como es el sector turístico y que utiliza herramientas, aunque parezca mentira, muchas herramientas que están basadas en la inteligencia artificial, sobre todo para lo que es todo el tema de gestión de reservas y la gestión de las bases de datos de clientes. Por lo tanto, creemos que la inteligencia artificial no es el futuro, sino que es el presente y los economistas, desde luego, estamos ahí. ¿Tienes cifras de impacto, a lo mejor? Sí, hay por ahí un informe de una de las
auditoras grandes de este país, que es KPMG, que cifraba la inversión en inteligencia artificial en el año 2018 en 12.500 millones de dólares y estimaba que en el año 2025 la inversión en inteligencia artificial podía llegar a los 230.000 millones de dólares, con lo cual realmente el efecto multiplicador que tiene esta herramienta o este sector de inteligencia artificial en la inversión directa pues es súper potente. Por eso creo que luego el director general nos hablará del tema, pero creo que para la provincia de Alicante sería importantísimo que finalmente se eligiese como sede de la agencia. Pues por alusiones, Juan Ignacio, ¿nos podías comentar alguna exclusiva sobre la candidatura? Polín, no es el mejor sitio para anunciar exclusivas y este ámbito es un poco delicado en ese aspecto. Sí que me gusta mucho que en la mesa hay dos economistas y porque yo soy un firme creyente que lo que se denomina economía del dato, que está muy basado precisamente en que los datos sean una fuente de conocimiento debidamente tratado a través de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y generar nuevos productos y servicios, ahí los economistas tenéis muchísimo que decir y, de hecho, hay algunos de los mejores libros sobre inteligencia artificial aplicada a la economía lo han escrito economistas, no lo han escrito tecnólogos, precisamente. Con lo cual, al final, la población y los ciudadanos lo que queremos es ver reflejado eso también en puestos de trabajo, en economía, en crecimiento de la calidad de vida, etcétera, etcétera. No solamente disponer de un móvil que hace más cosas, sino de muchas otras cosas que hay ahí. Y también se abre un debate que no sé si hablaremos, pero mirando a Miguel Ángel, me vas a permitir por el comentario que ha hecho. Y yo creo que Andrés Pedeño en concreto estará de acuerdo conmigo. Uno de los cuellos de botella para que un territorio se desarrolle ahora en este momento desde el punto de vista no solo tecnológico, sino económico es el talento. La necesidad de talento es fundamental y la necesidad de talento en el ámbito de digitalización y en concreto de inteligencia artificial es uno de las oportunidades y también de las amenazas. La ausencia del mismo es una amenaza, la posibilidad de crearlo es una oportunidad y evidentemente las universidades tienen muchísimo que aportar en este ámbito y también la administración, junto con los agentes económicos y sociales, de medir cuál es la demanda que se está produciendo, en qué perfiles, para que las universidades puedan ajustar su oferta a la demanda real que hay. En el ámbito de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, es una agencia que todos los países de la Unión Europea tienen que crear, porque el borrador de directiva de inteligencia artificial de la Comisión indica que cada país tiene que tener una agencia de supervisión de la inteligencia artificial y España quiere y va a ser la primera en tenerla, lo cual es una forma de estrenar la presidencia que va a haber en septiembre de 2023 de la Comisión por parte del Consejo, por parte de la presidencia española, pues estrenarla teniendo ya una agencia de supervisión de inteligencia artificial. La candidatura de Alicante a la misma ha sido por motivos obvios. Pensábamos desde la Generalitat que era una forma de seguir impulsando Alicante como polo en el ámbito de digitalización e inteligencia artificial, como se hizo anteriormente, como por ejemplo con el proyecto de Distrito Digital aquí en Alicante, que es un proyecto y un producto bastante novedoso, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, y llevarlo ahí con el dinamismo que en la zona parecía lo adecuado. Esta agencia no hay que entenderla como una generadora de miles de puestos de trabajo directos, porque no lo es. Es una agencia que va a tener una estructura pues típica de una agencia que depende del gobierno, depende de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, pero va a ser importante porque va a ser la que va a estar supervisando la aplicación de la inteligencia artificial en España, supervisando la aplicación de la estrategia de inteligencia artificial que España tiene aprobada en España. Siempre hablo de España, no en Alicante ni en la Comunidad Valenciana, sino en España. Y va a servir también de sitio de referencia a través de la generación y creación de sandboxes o de sandbox, para que toda empresa que quiera desarrollar un algoritmo, un servicio, un producto de inteligencia artificial lo pueda certificar ahí. Con lo cual se va a convertir en un sitio de referencia, en una especie de meca de peregrinación donde las empresas van a venir a probar sus productos, a comprobar y a verificar y a certificar que son acordes a la normativa europea y, por tanto, va a generar un interés muy particular geográficamente, eso que ocurre aquí,
con lo cual directamente no es una agencia que traiga miles de puestos de trabajo directamente, pero indirectamente hará que muchas empresas quieran estar cerca del regulador, que es lo que suele ocurrir en este sentido. Y bueno, una de las cosas que valoraban, entre otras, era el tener un tejido, un ecosistema de empresas de este ámbito potente. Y hemos demostrado que Alicante tiene ese ecosistema, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito también académico, con lo cual, pues, de nuevo, esos criterios especiales que pedían los cumplíamos estrictamente y además de manera sobrada, que era pues una forma de evidenciar que lo que intuíamos se podía producir aquí en Alicante sin ningún problema. E insisto, es una agencia para toda España, no es una agencia para Alicante ni para la Comunidad Valenciana. Y creíamos también que Alicante, por su posición geográfica, era un gran vertebrador de España. No solo siempre pensamos en España radialmente, pues también pensamos a España, Alicante, como eje mediterráneo, la capacidad también de llevar este tipo de servicios a ejes que normalmente siempre pensamos desde Madrid cómo se vertebra radialmente hacia la periferia, que a mí no me gusta hablar de periferia. A mí me gusta hablar de las cosas que están más cerca o más lejos del centro, pero hablar de periferia parece que es de segunda categoría y vertebrar un eje mediterráneo que hace falta vertebrar desde este tipo de agencias. Yo creo que además, y aprovecho y con esto acabo, el hecho de descentralizar agencias a través de ese decreto que se aprobó en febrero por parte del Gobierno y que estas dos primeras, esta y la espacial, con tanto impacto aquí en Elche, que se ha presentado también candidata a lo mismo, es una oportunidad estupenda de demostrar que cualquier territorio de España es capaz de sacar adelante proyectos de este estilo y que no hace falta estar en Madrid para poder hacer eso. Y eso lo quiero también poner de manifiesto, porque si no, al final, no sé, Andrés, nos iremos todos a vivir a Madrid, ¿no? Y no parece que esa sea la solución ni en España ni en ningún país del mundo. No parece que haya sido una buena solución el hecho de que todo el mundo se mueva hacia un sitio único y que la economía de un país y las decisiones de un país dependan de un polo único. Creo que la multipolaridad es un valor que tenemos que poner en valor, valga la redundancia. Bueno, me lo estáis poniendo fácil porque la bola ha pasado directamente a Andrés Pedreño sin tener que yo intervenir, con lo cual está estupendo. Pero simplemente por puntualizar, ¿cuándo se prevé que va a resolverse el concurso? Finales de diciembre. O sea, finales de año, perdón. Pues finales de diciembre, Nochevieja. Que es mi cumpleaños, por cierto, igual. Tengo varias cosas que celebrar. Bueno, pues Andrés, por dejarte la pelota botando, como ha hablado Juan Ignacio, en Europa estamos con la regulación y tenemos la sensación de que se regula en Europa más que en otros países. ¿Cuál es tu visión con respecto a la competitividad de Europa frente a otros países? Hablo evidentemente también porque sé que Andrés sabe de esto mucho, porque de hecho ha escrito un libro, evidentemente, que habla sobre ello, ¿no? Entonces creo que su opinión es más que acertada. Bueno, este es un ámbito académico, no hay periodistas y podemos hablar bien, no hay periodistas, confirmamos. Bueno, yo creo que efectivamente hay que luchar, como estamos haciendo todos y especialmente las administraciones, especialmente también la administración autonómica, porque esta agencia venga a Alicante, nos da imagen de marca y en definitiva pues se supone, de acuerdo con la convocatoria, que tiene que ir a una ubicación que fuera de Madrid. Totalmente de acuerdo que un país tiene que ser un país rico. Un país, lo que hace un país rico es un país territorialmente rico. Si Estados Unidos fuera Nueva York, Washington y 4 sitios, pues no sería el país que es. Silicon Valley está en una ciudad media como San Francisco, el ámbito del área metropolitana, o Boston, donde también es otro centro de tecnología tal. Después el tema aeroespacial va a un lado. Tal. Es decir, que ahí es un gran territorio rico. Y en España, pues evidentemente necesitamos una vertebración de especialización, etcétera, del territorio. Entonces, yo creo que efectivamente se ha acertado descentralizar este tipo de agencias. Y bueno, dicho esto, claro, nos da una gran imagen de marca, por lo tanto hay que pelearlo sin cuartel, es decir, estoy comprometido en la idea, lo muevo donde puedo, en LinkedIn ya ahí tengo
esta virtualista donde hay 700 influencers que lo apoyan y que dicen que efectivamente Alicante es la mejor candidata, y lo vamos a pelear, y sin duda en esto ahí me alegra que no haya ni color político, la Diputación, el Ayuntamiento, la Generalitat están de acuerdo en eso. Y además esto ha sido un gran paso, que haya consenso y que esto se considere un tema de Estado. Dicho esto, ¿qué pasa si no la dan al día siguiente? Es decir, no puede celebrar, Juan Ignacio no puede no puede celebrar su cumpleaños como es debido. Pues yo voy a desdramatizar el tema. No deja de ser un ámbito de regulación. Tiene otras competencias que ojalá, efectivamente, si vienen a Alicante, las personas encargadas de gestionarlo, que esta es otra oportunidad, lo centren de forma muy sensata y teniendo como objetivo, que el objetivo no es regular, el objetivo es desarrollar la inteligencia artificial, ser una potencia en inteligencia artificial, que tengamos empresas fuertes en inteligencia artificial, que tengamos investigadores magníficos en inteligencia artificial. Ese es el objetivo, es un objetivo incentivador. Si realmente lo que vamos a impedir, como han hecho otras agencias, es poner trabas y trabas y trabas, pues en definitiva, ¿para qué queremos una agencia que regule la inteligencia artificial si no tenemos empresa de inteligencia artificial, si no tenemos investigadores de inteligencia artificial? Para juzgar la inteligencia, eso sí que es una caga negra. Mucha de la inteligencia que importamos de Estados Unidos y China, pues no sabemos en realidad un coche que es esa caja negra, pues en definitiva, que esconde. Entonces, lo más importante diría es que con Sandbox o incluso más allá se establezcan incentivos para que la inteligencia artificial se desarrolle. En España, en Europa hay exceso de regulación. Por ejemplo, el tema de la privacidad, pues por mucho que nos preocupe, la forma de regularla ineficientemente lo que hace es torpedear la capacidad de desarrollar la inteligencia artificial, porque no hay inteligencia artificial sin datos. Y mientras que Estados Unidos y China tienen todas las facilidades, especialmente China, cuidado, entonces ahí tienen grandes posibilidades de aplicarla a la medicina, etc. Y claro que se equivocan, y claro que hay veces que la inteligencia artificial quema y tiene errores, pero están aprendiendo. El fuego quema, pero aquellas tribus que lo prohibieron, pues evidentemente no se beneficiaron o pusieron 1000 pegas para utilizar el fuego, no progresaron con el fuego. Si aprendes a dominar el fuego quemándote, sin duda, es decir, identificando con claridad los riesgos, y entonces sí estableces normas claras para utilizarlo, entonces, pero sabiendo de qué va el tema, entonces tienes una oportunidad. Yo creo que efectivamente es una oportunidad que venir a Alicante, porque en Alicante hay un tejido de empresas muy interesante. Hay dos universidades que ven claramente la necesidad de especializarse en este tema, tanto en docencia como en investigación, como muy bien ha señalado Miguel Ángel. Y entonces, desde esta perspectiva, también hay un tejido de empresas muy interesante en la provincia de Alicante. Tenemos un nodo ELIS, o sea, se dan una serie de circunstancias para que este tejido que se está creando en Alicante pueda influir en una agencia y hacer una agencia realmente eficiente, que regule, pero regule con sentido, regule con conocimiento de causa. Esta vez no me has pasado la pelota a nadie, así que vamos con Miguel Ángel. ¿Cómo ves tú a nivel personal, cómo ves la situación actual de la universidad para hacer frente a ello? Es decir, ¿es necesario crear nuevos grados especializados en ello o simplemente a lo mejor bastaría con hacer posgrados, máster o integrarlo dentro de la propia formación de cada uno de los grados? Bien. En principio, tenemos grados en ingeniería donde podían incorporarse, pero también es cierto que tenemos grados, la mayoría de ellos, al menos en esta universidad, que son grados habilitantes, que provienen de una orden CIN y que están muy encorsetados. Es muy complicado modificar esos grados y aumentar digamos, los conocimientos en otras tecnologías como la inteligencia artificial. Yo creo que hacen falta posgrados, que hacen falta grados nuevos también para el desarrollo de nuevos tecnólogos en este sentido. Y bueno, incluso modificaciones en los actuales, pero ya no solo en las ingenierías, en el resto de titulaciones también. Llevamos ya con los grados entre 10 y 12 años en esta universidad y en todas. Y bueno, hemos estado todos
intentando no modificar demasiado para que se asentasen los grados, y creo que ya están bien asentados, y bueno, puede que sea el momento de sentarse a pensar en posibles modificaciones de las memorias para mejorar planes de estudio en todos los sentidos y, bueno, en este sentido en concreto. Yo, si me permites, tengo la sensación de que las modificaciones en los grados universitarios son demasiado lentos para lo rápido que evoluciona la tecnología. ¿Existe alguna solución para ello? Como ha dicho Andrés, tenemos tanta burocracia que a veces a los investigadores y a los docentes nos da un poco de miedo las modificaciones, porque cuando te enfrentas a una modificación de una agencia, ha habido tantas cosas diferentes en grados similares entre varias universidades que a veces, bueno, es cierto que hemos sido bastante, en general, cuando hablábamos con otros compañeros decanos de facultades y directores de escuela, en las conferencias de directores, todos tenemos ciertas reticencias a posibles modificaciones porque no son fáciles y una vez que tienes la memoria aprobada, pues hay mucha reticencia a modificarla por el que podrán modificarnos más, porque cuando una memoria se abre, se abre. Y no es solo el punto que tú quieres modificar, no es solo decir cambio esta optativa y ya está. Entonces, bueno, pero sí que creo y estamos todos de acuerdo en que es el momento de sentarse a pensar y sí cambiar ciertas cosas que no están. Es que muchas veces escuchando a vosotros tengo la sensación de que tenemos todas las que perder respecto a China, porque los chinos no tienen esos problemas. Entonces, preparan a profesionales más rápido, tienen datos más accesibles, tienen más facilidad. No sé, tengo la sensación de que efectivamente tenemos todas las de perder, pero igual me equivoco. Bueno, pues cambiando de tercio, una pregunta que muchos de los que están aquí escuchándonos precisamente dirá, bueno, pero esto es para mí. Yo soy pequeña empresa y formo parte de la gran parte del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Entonces, aquí están hablando de que hay una burrada de millones en inversión, va a haber un montón de trabajo, a lo mejor viene una agencia nacional, va a ser un polo. Bueno, pero efectivamente, a la pequeña empresa, ¿esto va con ellos o no va con ellos? Sí. Antes de contestar a tu pregunta y por volver a lo que antes comentábamos de la agencia de supervisión, efectivamente debemos felicitarnos por el acuerdo alcanzado por todas las administraciones, tanto regionales como locales, y por el acuerdo de todos los partidos de signo político que sea. Y además quiero resaltar una cosa, porque hemos hablado efectivamente de las universidades. Alicante tiene una red de universidades que son capaces de generar talento. Tenemos también un ecosistema de empresas relacionadas con el mundo tecnológico, la Ciudad de la Luz, pero también es importante, y yo creo que es una cuestión fundamental, que seamos capaces no solamente de crear el talento, de tener ese ecosistema de empresas tecnológicas, sino de ser capaces de retener talento. Y creo que la provincia de Alicante es una de las provincias idóneas dentro de lo que es el Arco Nacional para retener precisamente el talento por la calidad de vida y por las condiciones de vida que puede ofrecer a cualquier persona que decida instalarse en la provincia. Respondiendo a la pregunta de César, efectivamente, en España el 99% de los negocios están en manos de pymes y de autónomos. Y pudiéramos pensar que realmente cuando de cada 5 empresas solamente 1 o 2 utilizan herramientas tecnológicas, pues que esto de la inteligencia artificial no va con ellos. Pero yo creo que la inteligencia artificial, cuya potencia principal precisamente se basa en el uso de los algoritmos, pues en determinadas cuestiones, como puede ser, por ejemplo, en materia predictiva y en materia de análisis y, sobre todo, en materia de automatización de procedimientos, son herramientas que están al alcance de todas las empresas. Es más, en estos momentos incluso ni siquiera llega a ser necesario disponer de herramientas en propiedad, ni de tener departamentos que destinen grandes cantidades al desarrollo de softwares relacionados con la inteligencia artificial, sino que, bueno, ahora se están desarrollando nuevos modelos de negocio, como es, por ejemplo, el utilizar herramientas como una prestación de servicio cuando la necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está al alcance no solamente de las grandes corporaciones
multinacionales y de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas empresas. Entre otras cuestiones, porque me reitero en lo que he dicho antes, el 99% de la actividad económica y en especial en la provincia de Alicante, pues está, en la provincia de Alicante no, la Comunidad Valenciana está en manos precisamente de pymes y de autónomos. Muy bien. Pues voy a lanzar una pregunta al aire para el que quiera recoger el testigo, lo coja. ¿Hay alguna consideración que podríais tener para conseguir que efectivamente la inteligencia artificial prospere no solo en Alicante, sino en España o en Europa y que efectivamente además se fomente su uso entre todas las personas que decimos que no están relacionadas con la tecnología, que actualmente tengo la sensación de que lo ven demasiado lejos todo, ¿no? ¿Podríamos darles indicaciones claras, no sé, a la gente que nos pueda estar escuchando, que lo vea después? Decir, bueno, sí, la verdad es que esto parece interesante, pero ¿y yo a dónde me dirijo ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué dónde puedo informarme? ¿Qué me va a servir, no? Me adelanto a mis compañeros porque lo que estaba comentando José Antonio es importante. Hay dinero de la Unión Europea, de los fondos de recuperación y resiliencia, porque una de las patas más importantes de los mecanismos o de la política de recuperación y resiliencia de la pandemia y ahora con la crisis derivada de todos los problemas geoestratégicos es precisamente la digitalización. Y en el ámbito de lo que es inteligencia artificial, digitalización, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial ha sacado una serie de ayudas a través de diversos programas destinadas a generar inteligencia artificial, al desarrollo de inteligencia artificial, a la digitalización de pymes, sobre todo por debajo de 50 trabajadores. Ahora están en marcha los 3 paquetes de ayudas para empresas entre 10 y 49 trabajadores, para entre 3 y 9 y para menos de 3 trabajadores, que les permite pues, acceder a paquetes de digitalización sencillos pero importantes desde el punto de vista de una pyme, a lo mejor cosas que uno no se plantea hacer si no tiene una ayuda de este estilo. Tenemos ayudas, las ayudas típicas de CEDETI o de la ABI a la hora de innovar, de producir nuevos servicios o nuevos productos basados en inteligencia artificial, que puedes conseguir financiación para ello, con lo cual eso va más allá de digitalizar tu empresa, eso va a la hora de crear este tipo de otros productos en este sentido, o los programas que tenemos desde la Administración valenciana de apoyo a la formación a través de colegios y asociaciones empresariales que hemos sacado recientemente. Estoy mirando aquí al Colegio de Teleco porque en ello está y esperamos que el año que viene tener mucho más éxito con este programa o al apoyo de eventos tecnológicos que también vamos a sacar, que son ejemplos que tenemos en ese sentido. Con lo cual, como decía José Antonio, si el 99% del tejido son pymes y en Europa precisamente las pymes son las que más tarde están llegando a la digitalización y a la inteligencia artificial, ahí es donde se está haciendo todo el esfuerzo por parte de la Unión Europea y de España, evidentemente, y de la Comunidad Valenciana, por intentar llegar lo más rápidamente a ellas. Porque las empresas medianas y grandes no se ven grandes diferencias en Europa entre países. Las empresas medianas y grandes tienen unos niveles de digitalización y de incorporación a la inteligencia artificial muy superiores y todos más o menos guardan una misma relación. Pero en lo que es pymes, y pymes en España, que además los que sois economistas lo sabéis mejor que yo, son de menor tamaño que una pyme alemana, con lo cual también tiene ese tipo de problemas, lo hace bastante más complicado y no por ello menos apasionante afrontarlo y poder sacarlo adelante. Bueno, yo creo que tendríamos que obsesionarnos más con las empresas de tecnología, que Europa y especialmente España desarrolle empresas de tecnología que tengan una cierta dimensión y la inteligencia artificial sería un campo, una oportunidad extraordinaria de desarrollar este tipo de empresas. Y hay que aprovechar lo que tenemos y las estructuras que tenemos. Una de las cosas que más me preocupa, y hay que decir que la Comunidad Valenciana es una comunidad bastante eficiente en el gasto, porque, entre otras cosas, es una de las peor financiadas a nivel estatal, y entonces, bueno, pues el dinero que viene, evidentemente, hay que aprovecharlo y hay equipos que son eficientes y lo gastan bien. Pero, en general, los fondos RETEC hay que decir que
no se están ejecutando correctamente. Deberíamos dar un paso y decir, un país que tiene, junto con Grecia y Italia, las tasas de desempleo juvenil más elevadas, y sabiendo que las economías más digitalizadas, por mucho que se dice que se destruye empleo, son las que mejores tasas de empleo tienen, se aprovechara la estructura de empresas existentes. Es una estructura incipiente, pero países como China, pues efectivamente han tenido su revolución desde abajo. Es decir, el Kai Fu Lee dice muy claramente, necesitabas el caso de China, que ellos están en la era de implantación, se dan facilidades con el data, se incentiva a que culturalmente, con una mínima regulación y con incentivos desde el punto de vista del gobierno, se vaya creando un gran sector, incluso en las pymes, en inteligencia artificial. Yo pongo diversos ejemplos. Primero, hay programas que están siendo extraordinariamente lentos cuando hay ideas encima de la mesa. Tenemos un poco demonizada la empresa privada, cuando además son pequeñas empresas las que hay en tecnología, cuando Europa no tiene ningún gigante tecnológico, tiene muy pocos unicornios y las startups tienen grandes dificultades de escalar por muchos motivos que no vamos a entrar aquí. Entonces, los fondos RETES deberían ser una oportunidad para aplicar en las startups. Estamos viendo que las licitaciones son pocas, ausentes. Cuando se hacen licitaciones como la digital, lo que van a desarrollar son industrias maduras. Es decir, si a una página, sí, no digo que un pequeño bar o una pequeña panadería no necesite unas páginas web y que eso sea la facturación digital. Claro, evidentemente, bienvenido sea. Pero no nos damos cuenta, por ejemplo, que ya los jóvenes no navegan en páginas web, utilizan aplicaciones si acaso. Que la navegación en gran medida web no la hemos cargado con las cookies y todo este tipo de cosas. Y que en definitiva nosotros estamos dando incentivos a través del Kit Digital para las pymes, lo que ya denominamos transformación digital, cuando en realidad pues en Estados Unidos esas mismas empresas están jugando con el metaverso y están viendo cómo explorar oportunidades con el metaverso de inteligencia artificial. Yo diría que entidades, tenemos aquí el presidente Antonio Sánchez Zaplana de Alicantec, que tuve la suerte de fundar esa asociación con otro conjunto de colegas. Ahí la suerte de que en la provincia de Alicante estén 260 empresas tecnológicas unidas, colaborando, intercambiando información. Esa misma filosofía la trasladamos a 1070, que era decir, bueno, pues lo mismo que en las empresas hemos dicho que somos demasiado pequeños y tenemos que colaborar, vamos a colaborar con el vecino, con Murcia, con Granada, con Málaga. Málaga y Alicante son muy parecidos. Si se ponen a competir, pues no llegamos ni a Barcelona, ¿no? Entonces, esa filosofía, que es una filosofía cooperativa, que debe ser también con la administración, la colaboración público-privada, nos debe ayudar a incrementar el tamaño. Pero si no hay demanda, porque nuestro mercado es reducido, entonces estamos en una pescadilla que se muerde la cola y no funciona. En definitiva, resumiendo, hay que ser mucho más eficiente y más rápido. Yo preferiría que las comunidades autónomas o las universidades tuvieran el dinero de los fondos RETEC, porque las comunidades autónomas tienen más claro las necesidades, conocen mejor el tejido, y las universidades pues son centros de gasto que han sido muy eficientes. O sea, ninguna universidad después de tantos años siendo un centro de gasto está acusada de corrupción. No ha habido un solo caso de corrupción. Y sin embargo hay eficiencia en el empleo de las universidades, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí una gran cantidad de dinero, vamos muy lentos ejecutando, tenemos ahí una gran oportunidad, tenemos una crisis y una incertidumbre enorme provocada por elementos externos, inflación, energía, guerra de Ucrania. Entonces hay que ser extraordinariamente eficaz a la hora de invertir este tema, bueno, yo diría como elemento, la gran oportunidad que tiene de la inteligencia artificial se basa en las empresas, en que se desarrollen empresas que sepan aprovechar el capital humano que forman las universidades y que en definitiva empiezan siendo referencias no solamente locales, sino referentes nacionales e internacionales. Entonces, cuando podemos decir que tenemos un sector, como lo es hoy la industria automóvil en España u otros sectores, que es un sector realmente estructurante y especializado y potente y que jugamos un rol en términos internacionales, aunque sea, y termino, en sectores muy, muy nuestros. Es decir, seamos líderes en la inteligencia artificial aplicada al turismo. Es que no hemos sido, por ejemplo, en tecnología. Airbnb o todas la tecnología
que Booking, etcétera, deberían haber sido inventadas en España. Por lo menos podríamos dimensionarlas de acuerdo con los intereses de nuestros hoteles, de la industria y lo más peculiar que hay aquí. Y están siendo realmente creadas por terceros países. Cuando tenemos la oportunidad, en fin, no quiero extenderme muchísimo más, pero yo creo que está claro un poco el sentido constructivo, lo digo el profesor Torregrosa, más que director general, de que el sentido es constructivo, no es crítico. Bueno, en ese, como ha dicho el señor Torregrosa. He dicho profesor Bueno, Torregrosa. yo me pongo lo de señor. Hay unos fondos, los fondos se llaman que saca el gobierno que son precisamente que son como 5.000 millones de euros, que son unos fondos para apoyar empresas tecnológicas que están en fase de crecimiento y básicamente, y lo resumo hasta donde recuerdo, porque no nos pasan por nosotros, evidentemente, por cada millón de inversión extranjera en una empresa tecnológica española que está startup, ese fondo pone otro millón de euros y está destinado precisamente a ese escalado que hace falta en este tipo de empresas. Lo que pasa es que el fondo ha empezado hace muy poco y no sabemos todavía qué resultado tendrá, pero es una manera de cofinanciar, ¿no? Con dinero, apoyar dinero privado que entre de fuera en una empresa con dinero público que viene de ese fondo. Y por lo demás, todo lo que comentas, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y los fondos europeos son complejos de hacer llegar a las empresas y a los ciudadanos, y que yo soy partidario de que se tenía que haber apoyado mucho más en las comunidades autónomas, porque realmente los fondos se están ejecutando directamente desde el gobierno en la mayoría de ellos, y las comunidades autónomas vamos un poquito viéndolos pasar y ayudando a que se desplieguen, pero con poca capacidad de decisión. Ahí, relativo a los fondos, añadiría algo. Este es un tema que en alguna reunión que tuvimos con el gobierno central, efectivamente dijeron, bueno, estamos apoyando, no basta. Vamos a poner una startup aquí en España que efectivamente consigue que un fondo de inversión invierta en ella. No tenemos fondos especializados, salvo a los que siempre se citan, que son unos crack, Aquilino Peña, José Sancho, que si te invierten pues te ha tocado la lotería, porque son unos visionarios mucho más allá incluso de lo que es el dinero que ponen, sino la capacidad de información, de conocimiento, de estrategia, de conexiones internacionales que te ponen esos fondos. Es decir, si te toca un fondo normal que pone dinero, probablemente hasta tienes un problema, porque tienes unas condiciones de salida, unas presiones enormes, no te adecuas al mercado, sino a la oportunidad. La financiación pública y privada en España falla, y porque es difícil, no es un tema fácil de arbitrar. Vamos a ver, pongo un caso para que se comprenda. Si una startup como la nuestra, de las que tenemos aquí en inteligencia artificial, va a nuestro mercado, probablemente consiga la financiación, pero la va a conseguir en unas condiciones que sencillamente es dinero, y un dinero que luego intenta influir en la propia dinámica de lo que es una startup. En muchos casos, ese dinero no comprende lo que es ni el propio concepto de startup. Sé que hemos progresado muchísimo, y con esos dos casos, bueno, pues, fíjate, el Aquilino Peña rompe el récord de crecimiento, solamente se equivoca el 14% y ha invertido en 3 unicornios españoles, ¿no? Ni siquiera el Silicon Valley. Pero situemos esas dos como excepciones. Eso es lo que nos está ocurriendo. Pero nosotros vamos al mercado, vamos a conseguir a un buen nivel 1,5 millones de euros. En Estados Unidos se consiguen 30 millones de euros y entran por lo menos 6 o 7 fondos especializados. En nuestro sector, que lo conocemos muy bien, nosotros hemos ido a un mercado convencional, no nos podemos quejar, etcétera, etcétera. Nuestras equivalentes en el extranjero han conseguido 15 veces más teniendo el mismo producto y la misma tecnología que nosotros tenemos, y han entrado Google Ventures, Save for Investment, Microsoft Investment, fondos corporativos, fondos financieros muy especializados que saben cuándo tienen que realmente meter más dinero y vienen con el tema tal. Es decir, no tiene nada que ver. Y entonces ahí insisto un poco en que, bueno, casi no olvidamos de la financiación porque estamos tan acostumbrados en España a no tener un duro y a hacer cosas auténticamente con poquísimo dinero, que al menos sí sería interesante que las administraciones demandaran.
Es decir, en la compra pública innovadora tiene que incentivarse. Yo antes que una subvención prefiero que me compren y que me exijan, porque eso me ayuda a depurar el producto, a hacerlo más competitivo. Por ejemplo, nuestra empresa, nosotros nos ha hecho grandes haber ganado pequeñas licitaciones de Naciones Unidas en países que ni siquiera en España, en Nigeria, en Kuwait, donde nos han hecho tal esfuerzo de desarrollo del producto que en definitiva eso ha mejorado la tecnología porque nos hemos metido a un caso real, aún con cliente real, muy exigente y donde no podemos hacer el ridículo. Y entonces eso te hace un esfuerzo de desarrollo extraordinario. Eso es lo que me estaba refiriendo. Y ahí sí que deberíamos crear en los fondos TETES, que son, buscan estructuras del sector público, 1000 formas de dar las vueltas. No, entremos directamente sin ningún complejo a incentivar lo que es la inversión de las startups, porque eso es ya ser emprendedor hoy es un milagro, ¿no? La complejidad, yo le digo, bueno, que ser rector de una universidad o estar en la universidad, ser decano, es complejísimo y además pues me solidarizo porque lo he padecido, pero ser emprendedor es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Es de una complejidad extraordinaria. Y esto creo que las administraciones deberían ser muy conscientes de este tema. Bueno, ya la verdad es que nos hemos agotado casi el tiempo, pero tenemos que dejar un poco un turno de palabra por si acaso alguien quiere intervenir. ¿Alguna pregunta por el público? Ahí, si no, transmito una que hay por el chat. Dice, la creación de un ecosistema IA es una gran oportunidad para el desarrollo y uso de esta tecnología y coinciden en que el intervencionismo debe ser el justo. Pienso que el desarrollo de modelos de evaluación que permitan validar los sistemas basados en IA y predecir eventuales fallos en los mismos es un proyecto fundamental para conseguir la confianza en los sistemas de IA. Y abriendo un melón, por terminar, abrimos un melón más distendido y es ¿qué opinión nos merece la ética sobre los sistemas de inteligencia artificial? No sabemos si la agencia de supervisión va a entrar en los temas de la ética, pero bueno, el ejemplo para el que no conozca típico de si va a conducir un coche inteligente y tiene que atropellar a un peatón o morir él, o viceversa, ¿qué debe hacer? ¿No? Pues, ¿qué opinión nos merece? A ver, la pregunta directa de si la agencia va a entrar ahí, sí, porque está en el decreto. Se va a encargar de ello. Y es evidente que los problemas éticos o los asuntos éticos, porque no todos son problemas, tienen que estar presentes. De hecho, recientemente hemos aprobado en la Generalitat, el Gobierno ha aprobado una ley de transparencia que obliga, entre otras cosas, a que los algoritmos que usa la Administración y que puedan afectar a los ciudadanos se tienen que publicar y ser completamente transparentes para que sepa el ciudadano si está utilizando la Administración un algoritmo que le afecta, pues cómo le afecta. A mí me parece que la transparencia, por ejemplo, es parte de la ética. En el caso de la Administración, que como decía muy bien Andrés, pues somos el 10% o el 10 y pico por ciento del Producto Interior Bruto, las administraciones en la Unión Europea, incluso más. Yo diría que estamos más cerca del 15%, pero lo estoy diciendo de memoria, con lo cual la compra, el efecto que tiene sobre la economía, el tener una compra que sea ética y que además vaya dirigida en una dirección determinada, puede tener un impacto extremadamente positivo en el desarrollo de una tecnología o de este tipo de cosas, ¿no? Y además los temas éticos están recogidos en ese borrador de la directiva europea, con lo cual ya no es una cuestión solo de la agencia española, sino de la Unión Europea. Después podemos entrar en el debate si los aspectos éticos que tratamos en Europa pueden ser, o las garantías que ofrecemos, pueden ser una cortapisa a la hora de poder competir con aquellos que no lo tienen. Pero es que tenemos un modelo. Yo me acuerdo que una de las estrategias de la Unión Europea es la inteligencia artificial y otra es exportar el modelo democrático al resto del mundo. Y eso nos obliga a que si queremos exportar el modelo europeo, intentar no copiar las cosas malas de otros modelos, porque si no difícilmente la estrategia de exportar el modelo es compatible, ¿no? Y
Y bueno, ahí hay un debate que es extremadamente interesante. Y yo volviendo un poco a lo que comentabas también, Andrés, de los fondos o cómo se comporta el capital, hablando con Andrés Torrubia, al cual conoces tú mucho más que yo, pero yo he tenido la oportunidad de hablar varias veces con él. Él comentaba que lo que diferenciaba a San Francisco o a Boston de Alicante o de España es que había muchísimo dinero privado, como tú dices, y además especializado, que sabía dónde se metía en esto. Y son dos cosas, una la calidad y otra la cantidad, lo cual hace que está ocurriendo. Ayer leí una noticia que me llamó mucho la atención. Amazon despide a miles de trabajadores. Dicho así, cuando ves el titular dices, bueno, iba a decir un palabra, no lo digo. Vaya, dije, vaya, ¿eh? Pero cuando lees la noticia por dentro dice, Amazon tiene 1.600.000 trabajadores. Y Amazon no era nada hace 10 años. Amazon, si quiere, si estás desarrollando, si Andrés desarrolla aquí un producto tecnológico de maravilla o una startup de la UMH lo desarrolla, ¿cuánto tardaría Amazon en llegar y comprarlo y quedárselo? Lo cual provoca que no crezcan las empresas porque muchas veces están comprando la idea en Europa y se la están llevando allí donde tienen la pasta, el dinero, los Google y compañía. Con lo cual ya no nos enfrentamos a cantidad y calidad de dinero, sino que hay empresas que están acaparando todo lo que sale y lo están comprando y adquiriendo, no lo desarrollan directamente ellos. Con lo cual todavía la amenaza es mayor porque si miráis las 10 empresas más importantes europeas siguen siendo las mismas que las de los años 80, bancos y alguna química famosa, y en Estados Unidos han cambiado el ranking como 20 veces desde los años 80 y ahora son las tecnológicas. Hay unas diferencias tan grandes que esas reflexiones las tenemos que hacer y desde luego, pues bueno, aprovechar las capacidades que tenemos en Europa para ir corrigiendo algunas cosas sin perder de vista que nuestro modelo de vida lo queremos exportar y mantener, ¿no? Es un dilema interesante. Pues me temo que es un tema que tendremos que... muy bien. Bueno, yo ahí, como estamos en un tema distendido, el profesor Torregrosa, porque ya no te voy a tratar como director general, estoy hablando de un debate académico y distendido. ¿Por qué no hablamos en este país deberíamos estar hablando de ética en la banca, ¿no? De ética en el sector de la construcción, donde se han dado casos realmente preocupantes, ¿no? Y sin embargo estamos hablando de ética e inteligencia artificial cuando no tenemos casi empresas de inteligencia artificial. Y las 4 que hay, de verdad que somos unos benditos y somos ingenuos. Es decir, que yo creo que cuando vamos a cometer un pecado, que nos vamos y nos confesamos enseguida. O sea, que esto, vamos, y además empezamos a crear polémicas enormes. Oye, no, es que es peligrosísimo que los jueces reciban una sentencia donde a la caja negra puede haber un sesgo de raza. Oye, hay un sesgo de raza porque en Estados Unidos, porque claro, precisamente los datos, después de los últimos 30 años, los jueces han tenido ese sesgo, por lo tanto están identificando que ese sesgo existe en la realidad. Y nadie dice que un juez, evidentemente, vaya a sustituir a un juez. Un juez puede recibir la sentencia y decir, como la reciben los médicos israelíes, que reciben diagnósticos en función del data y de los síntomas, y el médico decide si concuerda o no con su diagnóstico y pues entonces pide más pruebas o le hace más preguntas al paciente para ver si su versión. O sea, la inteligencia artificial se convierte en un aliado natural. Y claro, evidentemente enseguida nos encontramos la caja negra de la conducción autónoma, el caso famoso de que los algoritmos de las capas intermedias, la inteligencia artificial ha aprendido de que una carretera viene señalizada por un margen de hierba. Entonces, un señor de Google se pone a conducir en el desierto, desaparece el margen de hierba y se va directamente a un terraplén. Menos mal que le dio tiempo a frenar al bendito, la que se arma. Claro, esto es peligrosísimo. Claro, es que no sabemos cómo aprende la inteligencia artificial. Y sin embargo, los datos de conducción autónoma hoy por hoy son segurísimos, ahorrarían accidentes, especialmente en Asia, donde hay temas caóticos de circulación, etcétera, etcétera. Nos estamos armando un lío con una superprotección, con un lenguaje ético, con un gran discurso, que suena muy bien. ¿Cómo vamos a oponernos a la ética de los algoritmos? Por Dios.
Oiga, pues podríamos estar igualmente preocupados por la ética de la banca, donde hay realmente pues hacen una reingeniería financiera donde se pasan la regulación por las narices o este tipo de cosas. No, yo creo que tenemos tan buenos abogados, son tan brillantes en España y en Europa fundamentalmente, que tienen una legislación creativa, una normativa creativa. Y entonces, claro, esto es un campo nuevo, lleno de posibilidades, lleno de agencias, lleno de la agencia de privacidad, pues dan los abogados y tal. Esto se lo digo a los abogados, lo he discutido, nos vemos los amigos de la Fundación CIDE, que son magníficos, donde ingenieros, economistas y abogados discutimos estos temas de forma abierta y de forma además sincera y sin ningún ánimo de descalificación, sino todo lo contrario. Lo que tenemos que felicitarnos es que tienen En definitiva, yo creo que está bien, esto Nuria Oliver lo dice muchísimas veces, el MIT defiende la ética, claro, y lógicamente nos quedaremos más tranquilos si la ética se aplica a todos los sectores de la economía, incluida la inteligencia artificial. Pero hacer de esto un fin es peligroso, porque yo creo que nos aleja de lo que es el principal elemento. España tiene que tener un sector potente de inteligencia artificial. Ya lo deberíamos estar. A los chavales, cuando entramos en una facultad, lo que tenemos que hacer es ilusionarlos con las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que tiene el procesamiento de lenguaje natural, que tiene la capacidad de identificar exámenes, de generar interpretación de datos, el tema del cambio climático, el tema del cáncer, o sea, dar respuestas a enfermedades complejas, jugar con la inteligencia artificial y tener especialistas, ilusionar a los jóvenes de que es una herramienta potentísima y que tienen que aprenderla. Eso creo que es muchísimo más importante. Claro, si nos ven pues con unos discursos de Black Mirror, con las cosas de este tipo, pues yo creo que es difícil ilusionar a los jóvenes y que creen empresas y que sean atrevidos y que se equivoquen. Y si se equivocan ahora no pasa nada, no estamos con la superpotencia, la superinteligencia o ninguna etapa de singularidad para que una máquina en un momento determinado nos cree un problemazo enorme. Pues sí, pues evidentemente es bueno que buscamos soluciones, probablemente si sabemos que pueden aprender cosas erróneas como lo del margen de hierba de la carretera, pues a lo mejor tendremos que identificar cómo en las capas intermedias, y eso se hará con especialistas, con gente buena, que nos llegue a identificar cómo, a lo mejor con la ayuda de computación cuántica, podemos identificar sesgos dentro de las capas intermedias y los procesos de aprendizaje que son complejísimos e inmensos y se nos quedan un poco ahí sin ver. Bueno, pues esto nos da el fuego quema hasta que te has quemado 2 o 3 veces, entonces aprendes cómo no quemarte, ¿no? Para eso necesitas gente, valientes, que la utilicen y se quemen un poco. Y esto es lo que necesitamos ahora. Necesitamos valientes, emprendedores, necesitamos empresas. Y yo, claro, me quedo con Europa, efecto Bruselas. Vamos a regular el mundo. Somos de no sé cuántos, pero no tenemos empresas de inteligencia artificial. Y claro, no estamos creándola, estamos demonizando un poco que la inteligencia. Hemos visto demasiadas películas de ciencia ficción, todo esto. Entonces, ojalá, de verdad, la gente venga a Alicante, porque sí se dan circunstancias, es decir, tenemos administraciones sensatas, tenemos universidades, yo creo, bastante punta, que comprenden estas cosas, tenemos un magnífico capital humano, y también pues hay un capital humano de gente como Andrés Torrubia, que es una pasada, es uno de los gente que ha ganado todas los retos mundiales, es una pasada tener a un Andrés Torrubia o una Nuria Oliver. O sea, una serie de circunstancias en Alicante de verdad para que podamos tomar esto con muchísima ilusión, ¿no? Decir, oye, pues me ha alegrado ver que hasta que mis colegas del Colegio de Economistas pues tienen el discurso adecuado, ponen foco. O sea, quiere decir que se está creando una cultura interesantísima en torno a la inteligencia artificial aquí en Alicante y ojalá esto pues sirva pues para que con ambición, con sana ambición, pues podamos ahí hacer realmente algo muy ilusionante. Bueno, sabía que se abría un melón con esta pregunta, así que vamos a concluir. Juan Ignacio, que sé que tienes ahí... No, para reforzar el discurso de Andrés, que es impecable, ¿cuál es el medio de transporte más tecnológico que existe? Pregunta a la sala. Con mayor nivel de tecnología, de inteligencia artificial y de seguridad. El aéreo. Se han reducido en Europa hasta 20 veces el número de accidentes por viaje, por kilómetro recorrido, pasajero, etcétera, todos los indicadores. La automatización en el transporte, el vehículo autónomo por excelencia son los aviones. Llevan muchísimo tiempo así. Y ha sido la manera de reducir precisamente los accidentes. Y eso ha sido porque ha habido una política regulatoria, pero en sentido inverso.
la de la seguridad. En vez de la política regulatoria de el impacto que puede tener el algoritmo que usa el avión para tomar una decisión es sobre no quiero que se muera la gente que viaja en avión. Y eso es lo que ha producido precisamente un cambio. Y que Europa además genera la tecnología punta en seguridad aérea por encima de Estados Unidos, aunque Estados Unidos la capacidad de industrialización que tiene es superior, evidentemente. Lo mismo ocurre con el coche autónomo, etcétera. Si tú lo que quieres es seguridad en las carreteras, el vehículo autónomo y conectado es la respuesta. Después, como dice Andrés, ya veremos si nos hemos pasado en un algoritmo para corregirlo. Nadie se plantea, cuando monta en un avión, nadie se plantea que ese avión está completamente seguido desde el primer momento en que te montas hasta que bajas del avión a través de multitud de sensores con información que viaja por todo el mundo y que controlan ingenieros en todo el mundo. No hay ni una pieza del avión que un ingeniero en tierra no sepa lo que está pasando en un vuelo que está cruzando el Atlántico. Pero nadie nos damos por aludidos de que toda esa información se esté manejando porque lo que queremos es que el avión no se caiga cuando nos lleva. Y ya tenemos, si tenemos ese ejemplo, ¿por qué no lo podemos trasladar a otras facetas de nuestra realidad y nuestra economía? Con lo cual no hace falta tener las películas de ciencia ficción. Andrés han creado el sueño de los tecnólogos crea monstruos, esa frase del siglo decimonónica, ¿no? Que nos persigue, pero realmente lo que nos proporciona es seguridad, es mejora de la calidad de vida, etcétera. Y evidentemente después hay que vigilar que cumplir con una serie de criterios, pero el objetivo, como dice Andrés, tiene que estar bien colocado. Bueno, pues ahora sí, finalizamos, no sin antes agradecer de nuevo a estos ponentes de excepción y emplazamos a la siguiente webinar, mesa redonda, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. En esta ocasión estará organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y versará sobre la toma de datos disruptivos en construcción. Así que muchas gracias a todos los presentes, a los que están en línea. Hasta la próxima. Sí, bueno, es el objetivo. Bueno, muchas gracias a todos por estar.